Dios es fiel, Él es fiel, familia. Si le va a dar una ofrenda de palmas al Rey, désela bien. Abra su Biblia, por favor, en el Salmo 118. Hoy vamos a continuar con la serie de puertas abiertas. Me ha gustado mucho lo que el Espíritu Santo está hablando en este tiempo, porque vivimos en una temporada de puertas abiertas. Dije que vivimos en una temporada de puertas abiertas. En Eclesiastés capítulo 3, Salomón habla de 28 temporadas. Y en los primeros versos dice que hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír. Y ahorita estamos en el tiempo de reír. La iglesia está en el tiempo de reír porque está esperando a su amado. Qué mejor oportunidad de saber que tenemos puertas abiertas, que estamos esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y el Salmo 118, verso 24 dice lo siguiente. Salmo 118, 24 dice lo siguiente: este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos, ¿y qué? Y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos. Ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar. ¿Cuándo? Ahora. Y el 26 dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Diga conmigo, amén. Muchos teólogos no se ponen de acuerdo acerca de si este salmo lo escribió David o no. La verdad es que en el encabezado no lo dice como tal, pero la mayor parte de ellos, no quiero afirmarlo, pero si tú lees todo el salmo vas a decir: sí es David, pastor, sí es David. Pero bueno, no quiero ser lo suficientemente claro. En la Biblia no dice que lo escribió David, pero por la tendencia y por las palabras que usa, yo creo que es David. Es mi punto de vista. Pero haya sido quien haya sido el escritor del Salmo 118, es el Espíritu de Dios hablando a través del escritor. Y él nos da una indicación: este es el día. ¿Cuándo? Hoy. Repite conmigo: hoy. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Hay un poder en celebrar las cosas que Dios hace por nosotros. Hay un poder en celebrar las cosas que Dios hace en nosotros, y hay un poder en celebrar las cosas que Dios hace a través de nosotros. Amén. Y yo puedo ver que los seres humanos, y la iglesia de Cristo no queda fuera, por supuesto, somos seres humanos, estamos muy acostumbrados a esperar a que algo suceda, a que me compre ese coche, a que me compre esa casa, a que me case con esa joven o con ese joven, para que yo pueda celebrar. Y aquí dice que no tenemos que esperar, que tenemos que celebrar. ¿Cuándo? Hoy. Muchas veces vivimos anclados al pasado, con dolores del pasado, con tristezas de nuestra niñez, con cosas que sucedieron, y eso no nos permite ser libres para disfrutar el día de hoy. Y tú puedes leer, y tú puedes ver, y tú puedes decir: este salmista estaba contento, seguramente le estaban pasando cosas muy buenas. Voy a ir al verso 15 para que ratifiques un poquito más lo que el salmista, el estado de ánimo en el que estaba en general. Dice el verso 15: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Tú qué te imaginas? ¿Cuál era el estado de ánimo del salmista? Alegría, gozo. Te digo una cosa, vamos a leer el verso 10, 11 y 12 para darnos cuenta si realmente estaba en un tiempo de alegría, de tristeza, o no le importaban sus estados de ánimo. Dice el 10: todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. O sea, es tiempo de guerra, tiempo de conflictos, tiempos donde la enfermedad, donde la escasez, donde los problemas familiares, esos son los enemigos que nos rodean.
Pero este salmista, vamos a decir que es David, conocía a ese Dios que adoraba. Y decía, yo las derrotaré. Y no porque él tenía la suficiente fuerza, porque visualmente sabía que estaban rodeados de enemigos más poderosos. Pero decía, yo las destruiré porque el Dios que vive dentro de mí es más poderoso que todos esos juntos. Y después en el verso 11 dice, me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Y el 12, me rodearon como abejas. Padre Santo, cuando nos agarra una abeja, dices, ¿para dónde corro? Pero imagínate, aquí dice, me rodearon un panal de abejas, me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos. Sin embargo, en el verso 24 vuelvo a leerlo porque dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Así que no importa la situación por la que estés viviendo hoy, no importa la situación por la que estés pasando, no sé si tengas consideradas las cosas que van a suceder mañana, con qué dinero vas a enfrentar las cosas y los compromisos, pero lo que me dice Dios a través del salmista, que este es el día de gozarnos en la presencia de Dios. Este es el día de celebrar la presencia de Dios como familia que somos. Amén. Y me impacta y me gusta mucho a mí celebrar. Yo no sé si a ti te gustaba celebrar, pero cuando yo andaba en el mundial, yo conocí a Cristo a los 40 años. Yo era bien pachanguero, vengo de una familia bien pachanguera. Me gustaba la fiesta, pues. No lo voy a negar, me gustaba bailar y me gustaba divertirme, me gustaba salir de noche. Aún de casado, mi esposa y yo salíamos mucho. Pero cuando tú tienes un encuentro real con Jesús, nosotros ahora pasamos y seguido vemos fiestas así de 400. Y mira que me tocó a mí una generación de fiestas en donde no se daban invitaciones personales, Los que son de mi generación se van a dar cuenta que estaba invitado todo el barrio. 300, 400, 600. Nada menos el día que mi esposa y yo nos casamos, cuando entramos al lugar en donde fue la recepción, volteamos a ver y dije, Padre Santo, ¿quién es esta gente? En mi vida los había visto. Se acabaron la comida en cosa de 2 horas y mis verdaderos invitados no alcanzaron la comida. Fue un día lamentable y desagradable. Mi fiesta de bodas no me gustó, pero me gustó el matrimonio que Cristo ha hecho en mi vida. Eso es lo rescatable. Amén. Entonces veníamos de una tendencia a celebrar todo, el cumpleaños de fulano y de sutano, y me sigue gustando celebrar, me sigue gustando estar en familia, pero eso ahora otro tipo de celebraciones. Ahora ya las fiestas masivas, el ruido y la música, mi esposa y yo, no sé tú, ¿verdad? No sé tú, pero yo ya no tolero eso. Yo la única música que mis oídos toleran son las alabanzas a mi Señor Jesucristo. Los únicos pasos que yo doy es para danzarle a mi Señor Jesucristo. Mi voz ya no está consagrada a cantarle a la gente ni a cantar en bares como un día lo hice. Mi voz está consagrada solamente a exaltar el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesucristo. Y te voy a contar una historia en donde el pueblo de Israel no pudo celebrar. Repite conmigo, no pudo celebrar. La Biblia dice que habían pasado 20 años y el pueblo de Israel no pudo celebrar nada. Repite conmigo, nada. Pero ¿cómo es posible, pastor? Si tenían al Dios Todopoderoso, ¿cómo es posible que no podían celebrar nada? Fíjate lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 1 y 2. Dice, vinieron los de Kiriat Jearim. Voy a esperar a que lo pongan. Primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 1. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. ¿Qué había sucedido? Habían habido varias derrotas en el pueblo de Israel. Habían habido 3 derrotas que habían dejado una cantidad de gente
muerta porque Dios lo había permitido. No habían tenido victorias en contra de su acérrimo rival, los filisteos. Verso 2 dice lo siguiente: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. ¿Cuántos? 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Pónmele ese verso en NBI, por favor. 20 años, dice, el arca permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. O sea, no había una respuesta del Dios Todopoderoso porque venían de una tendencia de derrotas. Y ciertamente no había razones para celebrar, porque ellos se habían equivocado, se habían desviado de los caminos. Pero imagínate solamente 20 años sin celebrar absolutamente nada. Yo no puedo concebir que hoy pueda haber iglesias que no puedan en 20 años celebrar una sanidad. No puedo concebir una iglesia que no pueda celebrar una restauración de un matrimonio. No puedo concebir una iglesia que no pueda celebrar la restauración de un adicto. Y no puedo concebir que haya 20 años que una iglesia no pueda celebrar que alguien pecador como yo fuese perdonado, fuese redimido y fuese limpiado y le fuese puestas vestiduras blancas de salvación por la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz. Pues este pueblo no pudo celebrar nada. Fíjate, todo empezó con un mal gobernante. ¿Con un qué? Con un mal gobernante. Si tú lees desde el capítulo 3, te vas a dar cuenta que había un hombre llamado Elí, que era un sacerdote, era una autoridad espiritual. No había reyes, no había gobernantes, no había presidentes. La autoridad espiritual era el sumo sacerdote de aquel tiempo. Y este hombre Elí, todo comenzó, repite conmigo, todo comienza con un mal gobierno. Y este hombre, tú sabes la historia, era muy permisivo con sus hijos que ministraban en el templo, tenía relaciones sexuales con las mujeres de la iglesia. Ahí afuera hacían sus cosas y el padre se daba cuenta y no hacía nada. No les decía nada más que unas llamadas de atención muy livianas, pero no aplicaba disciplina. Qué terrible es cuando un padre de familia ve que su hijo, que su hija está pecando, que está fornicando, que está viendo pornografía y no hace. Todas las desgracias que hay en un país no empiezan sino con la autoridad. Repite conmigo, empiezan con la autoridad. Y la autoridad en una casa eres tu papá, eres tu mamá. Y viene el tiempo en donde el Señor dice se acabó. Las promesas que tenía para los hijos de aquel sacerdote llamado Elí, que eran unos jóvenes que se llamaban Ofni y Fines, les son quitadas, les son canceladas. Y ellos no ministran más la presencia de Dios, porque Dios se había enfadado de tanta desfachatez, de tanto descaro, de quien debía poner el ejemplo no estaba haciendo las cosas de manera correcta. Y te voy a leer las consecuencias nada más de lo que estaba pasando. Fíjate lo que dice en el capítulo 4 del primer libro de Samuel, verso 2. Nada más para que sumes la cantidad de muertos que hubo en esa temporada en donde el gobernante puso un mal ejemplo, y esto trajo como consecuencia muerte al pueblo. Dice: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Primer batalla perdida. Cuando nosotros como padres no entendemos la responsabilidad tan grande que tenemos, muchas veces se viene un tiempo de sequía, no hay motivos para celebrar. Pero hoy vamos a entender cuál es la razón, cuál es la raíz del por qué a veces no podemos celebrar. A veces tú puedes ver a tu compañero, a tu hermano de al lado celebrando feliz, y tú dices: pero si yo conozco su vida y no tendría motivos para celebrar. Pero ese gozo viene precisamente del Espíritu Santo, es algo sobrenatural. En Nehemías 8:10 dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hay una parte en el sentirse gozoso, feliz,
no por las circunstancias, sino porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Segunda mortandad en el capítulo 4 verso 10. Fíjate bien lo que Dios había permitido en ese tiempo. Ahora es primero de Samuel 4:10. Dice: pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Segunda derrota. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres. ¿Cuántos van? 34,000. ¿Qué sucedió después? Se llevan el arca de la presencia de Dios los filisteos. A su territorio se la llevan. Y dice que ponen el arca de la presencia de Dios, que no era muy grande. Para empezar, para los que no saben qué era el arca de la presencia de Dios, era una cajita de madera de acacia que tenía unas medidas pues relativamente pequeñas, un poquito más de 1 metro de largo por 67 de ancho por 67 de alto. Y dentro de esa caja, ¿qué había? El maná. ¿Qué más? La vara de Aarón reverdecida y las tablas de la ley. Pero ahí dentro estaba la presencia de Dios. Entonces, cuando ellos sintieron un poquito más adelante que las batallas estaban siendo perdidas, van por el arca y empieza un griterío, y los filisteos les da temor, pero aún así no ganan las batallas, porque Dios se había dado cuenta: este pueblo solamente me busca cuando tiene problemas, cuando tiene dificultades, y yo quiero no solamente rescatarlos en las batallas, yo quiero una relación de todos los días con este pueblo. Y esto me trae a la mente cuando un cristiano solamente viene a la iglesia cuando tiene problemas, cuando tiene tribulación, cuando tiene necesidad. Y cuando esos problemas son resueltos, ese cristiano o esa cristiana o esa familia se va. Y el Señor quiere tener una relación diaria contigo. Él quiere bendecirte no solamente a ti, Él está pensando en tus generaciones, en tus hijos, en tus nietos, pero depende de la autoridad que eres tú, papá, depende de la autoridad que eres tú, mamá, si permaneces. Lo difícil de la vida cristiana no son las pruebas. Créeme que no son las pruebas, porque en las pruebas estamos tomados de la diestra poderosa de nuestro Señor Jesús. Lo difícil es permanecer. Lo difícil es permanecer en todas las situaciones. Entonces ya van hasta aquí 30,000. Se llevan el arca los filisteos como un trofeo y la ponen a un lado de su dios, que su dios se llamaba Dagón. Era una estatua grande que era mitad hombre, de la cintura para abajo tenía pies, pero de la cintura para arriba era un pez. Y ponen el arca junto a Dagón, a su dios, y al otro día esa estatua amanece en el piso. Y los filisteos dicen: ah, caramba, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? Entonces la vuelven a parar, no sucede nada en apariencia, pero al otro día ya amanece en el piso, pero amanece con los brazos quebrados. Y entonces los filisteos les empieza a dar mucho temor, porque la presencia de Dios en el lugar equivocado causa temor y muerte. Voy a repetirlo otra vez: la presencia de Dios en el lugar equivocado, con las personas equivocadas, lejos de traer vida, trae muerte. Y a los filisteos les empiezan a salir tumores. Si se empiezan a morir, entonces los filisteos dicen: creo que fue un error habernos traído el arca. Así que deciden regresarla a Israel. Pero ahora no solamente la pura arca, sino que habían hecho 5 ratones de oro y otras 5 figuras. No recuerdo en este momento qué eran. Eran 5 ratones y 5 tumores. Gracias. Entonces deciden pagar, digamos, el rescate y el arca es regresada. Pero cuando el arca regresa, sucede lo siguiente. En el capítulo 5 verso 19, me estoy yendo rápido, no sé si te estoy haciendo bolas, no sé si me estás entendiendo. Verso 19 dice, primero de Samuel capítulo 6 verso 19, dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes. Bet-Semes ya era Israel. Cuando regresan el arca, dice: los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca, hizo morir del pueblo
a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. ¿Te das cuenta que primero fueron cuántos? 4,000, después fueron 30,000, y ahora ¿cuántos son? 50,070. Si tienes tu calculadora ahí, te vas a dar cuenta que son 84,070 hombres que murieron en 20 años. Porque el pueblo no tuvo la capacidad, la sabiduría de tener la presencia de Dios y honrarla como se debía. No solamente cuando hubo guerras, sino en todo tiempo. Estuvo 20 años en la casa de este hombre llamado Abinadab y no sucedió absolutamente nada. Y qué terrible es cuando no le damos importancia a la presencia de Dios, porque la presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios está en este lugar. ¿Cuáles eran las causas? Pregúntame, ¿cuáles eran las causas, pastor? En el capítulo 7, el profeta Samuel se da cuenta de lo que estaba pasando y les da las siguientes instrucciones. Si tú estás viviendo en un tiempo en donde años no celebras nada, si tú estás estancado espiritualmente, si tú ves que en tus familias son los mismos problemas de siempre, en donde hay adicciones, en donde hay pecados sexuales, en donde la economía está estancada, en donde no tienes razones y motivos suficientes para celebrar, hoy vengo a decirte en el nombre del Señor cuál es la causa, la razón y la circunstancia por el cual el pueblo de Dios no podía celebrar y por qué muchos cristianos el día de hoy no pueden celebrar. ¿Está listo? En el capítulo 7, verso 3, Samuel les dice lo siguiente: habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre ustedes, y preparad ¿qué? Vuestro corazón a Jehová, y solo a él servir, y él os librará de la mano de los filisteos. Primer problema que había en el pueblo. Ya vimos que el primer problema fue que la autoridad máxima religiosa de aquel tiempo dio un mal ejemplo. Pagó como consecuencia el pueblo, pero aparte el pueblo ya estaba mezclado con la idolatría de aquellos tiempos. Tenían imágenes de Astarot y tenían imágenes de otras deidades que estaban ahí y no servían a Dios. Repite conmigo: no servían a Dios. Y a veces nosotros, yo meditando en la palabra, me daba cuenta que muchas veces no tenemos motivos para celebrar porque inconscientemente hay un lugar que solo le pertenece a Dios y que lo hemos quitado y hemos idolatrado otra cosa u otra persona. A veces la idolatría ya no es que tengas imágenes en tu casa y que les adores y que le pongas una veladora. Eso creo que ya te quedó más que entendido. Porque esas deidades tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen manos y no abrazan, tienen pies y no caminan. Tú y yo tenemos un Dios que está vivo, que tiene ojos y ve, que tiene oídos y oye, que tiene boca y nos habla a través de su palabra, y que tiene brazos para abrazarnos también. Pero yo puedo ver que inconscientemente hay muchas cosas que pueden estar siendo una causa de idolatría en nuestras vidas, de una manera inconsciente. Tal vez sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo y muchas otras cosas que pueden estar inconscientemente poniendo en primer lugar y dejar a Dios a un lado. Pastor, ¿cómo me doy cuenta si algo o alguien está en el lugar que solo le corresponde a Dios? Pregúntate y obsérvate tus pensamientos de todo el día y lo que haces durante todo el día. Y pregúntate al final del día en qué lugar estuvo Dios. Si oré, si leí la palabra, si era importante para mí venir a la iglesia, o dijiste: no, hoy son elecciones, mejor no voy. Aprovecho para decirles entre paréntesis
que soy tan consciente de que tenemos que ir a votar, que hoy no vamos a tener discipulados, tampoco va a haber comida, porque para mí es importante y para todos los ministros que vayas a votar, pero que tengas un voto responsable, que votes por quien tú quieras, pero que lo hagas con el entendimiento y la sabiduría de lo alto. ¿Ok? Que no estés esperando a ver si te van a dar, como decía el jueves, una playera, una gorra, una mochila o una pensión. Que investigues acerca de qué partido, qué persona, qué gobernador, qué candidato se apega más a la familia, a qué candidato, qué candidata está a favor de la vida y no de la muerte. Estoy hablando del aborto y de muchas otras cosas que se alineen a los preceptos y mandamientos de Dios. Ese es el candidato, esa es la candidata por quien yo te sugiero que votes. Tú puedes votar por quien tú quieras. Amén. Pero por eso vamos a suspender hoy las actividades, para que vayas y ejerzas ese derecho. Te estoy haciendo una recomendación de tu pastor, ¿ok? Ve a votar. Pastor, es que no actualicé mi INE. Pues ya tienes un problema entonces. Tienes un problema serio, porque tu INE debe de estar actualizada para todo. Bueno, las observaciones y exhortaciones van a venir después. Ok. Entonces, yo me daba cuenta de algo tan pequeño. Antes de yo ser cristiano, pues por generaciones yo no sabía que había hechicería en nuestra familia. ¿Cómo hechicería, pastor? ¿Se dedicaban a la brujería? No, simplemente con pequeñas cosas como el cordoncito rojo en los bebés, ¿te acuerdas? ¿Qué era para qué? Bien que saben, ¿verdad? O el rosario en el retrovisor, ¿no? Lo agarrábamos así y ay, Señor, ayúdame, por favor. Todo eso es idolatría, ¿sí lo sabías o no? Porque estás pensando que ese pedacito de madera con una cruz te va a salvar. No, Señor. Y vivimos así durante mucho tiempo y se nos hizo natural. Y yo creo que el pueblo de Israel no estaba haciendo idolatría con la intención de ofender a Dios, porque eran entendidos. Lo hacían de una manera inconsciente. ¿En qué lugar está Dios en tu corazón? Te pregunto, iglesia, Buena Tierra. No oigo. Ahora bien, fíjate, no solamente el celebrar a Dios lo podemos ver en cantar, en alzar la voz. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Pero yo puedo ver a la luz de la Biblia que José celebró su adoración a Dios cuando no se quiso acostar con la esposa de Potifar. Él adoró a Dios de esa manera. ¿Tú sabes lo que sucedió después? Sadrac, Mesac y Abednego celebraron y obedecieron a Dios cuando se negaron a postrarse ante una imagen. Ellos no les importaba morir. Ellos dijeron: Él es mi Dios, a Él solo alabaré y a Él exaltaré. Porque toda su generación, aunque estaban de esclavos, sus padres les habían enseñado que solamente había un Dios, que solamente hay un Dios, y que solamente a Él podemos postrarnos, y no delante de ninguna imagen, por grande, pequeña o espectacular que pueda ser. Nuestro Dios es espíritu, y el que le adora en espíritu y en verdad, eso es lo que debemos hacer tú y yo. Amén. Y yo puedo ver que Daniel también, cuando Darío saca un edicto que en 30 días nadie podía pedirle a ningún otro Dios nada, sino solamente a él lo primero que hizo cuando revisó el edicto, y era su cuate Darío, ahora imagínate si hubiera sido su enemigo. Cuando llega a su habitación, él abre sus ventanas para que lo vea todo el mundo, y se postra y se pone a orar 3 veces al día, diciendo: no me importa lo que suceda, yo voy a seguir adorando al Señor, yo voy a seguir celebrando al Señor, y pase lo que pase, yo nunca voy a negar al Señor Todopoderoso que me enseñaron mis padres y mis abuelos. Amén. Y podemos ver que estos hombres que estuvieron dispuestos a dar la vida, había un gozo en su corazón, no les importaba morir por sus convicciones. La presencia de Dios produce gozo en la vida del ser humano.
En el Nuevo Testamento hay una historia. Esta generación fue una generación que no pudo celebrar hasta que entendieron. A partir de que ellos quitan las imágenes de Aserá y Astarot, a partir de ahí empiezan las victorias para el pueblo de Israel. No voy a regresar a leer ahí, pero a partir de ahí empiezan las victorias. A lo que quiero llegar en este punto es que muchas veces nosotros podemos tener la incapacidad de celebrar porque no vemos triunfos, pero hay que irnos a la raíz para saber, para entender cuál es la causa del por qué no hay gozo en nuestro corazón. Porque si el apóstol Pablo dice que vamos a ir de gloria en gloria, ¿por qué a veces vamos de fracaso en fracaso? Porque no hemos puesto al Dios Todopoderoso en el primer lugar. Y en la semana hacíamos un podcast acerca de precisamente de esto, de la importancia de congregarse, de la importancia que el cristiano le da o no le da a congregarse. Y esto como consecuencia es la finalización de una semana en donde yo estuve con Dios, en donde leí la palabra y en consecuencia voy a venir a adorar al Dios Todopoderoso. De lo contrario, el congregarme va a ser una opción para mí. Y te decía que en el Nuevo Testamento hubo una generación que pudo haber celebrado y no quiso. Repite conmigo, no quiso. Ve por favor conmigo a Mateo 22. Y en Mateo 22 nos relata una historia que está dirigida ciertamente al pueblo judío, pero que yo cuando la leía veía cuánto nos identificamos con esto. Verso 2, Mateo 22, verso 2, dice lo siguiente: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo, ¿qué hizo? Fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos, ¿qué dice? En 1 Samuel 7 no podían. ¿Y aquí qué sucedió? No quisieron. Verso 4: volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. ¿Qué dice? Venid a las bodas. ¿A qué se refería textualmente? Se refería a cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, y que el mayor anhelo era que su pueblo le recibiera, que su pueblo le celebrara su presencia en la tierra. Pero dice lo siguiente, el verso 5: mas ellos, los invitados, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza. Ahí están los ídolos nuevos, uno a su labranza y otro a sus negocios. Ocupaciones, repite conmigo, ocupaciones. ¿Por qué no fueron? Por sus ocupaciones. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey, ¿qué dice? Verso 7: se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Amén. Entonces podemos ver que los invitados principales no accedieron a celebrar junto con el rey. Y ahí el pueblo judío despreció y menospreció la presencia del arca del pacto que te leí en 1 Samuel 7. Ahora se había hecho carne en la persona de Jesucristo y estaba delante de ellos haciendo una invitación. Hey, el banquete está listo. Hoy el Espíritu Santo te dice: el banquete está listo, la mesa está puesta. Si no entras es porque no quieres entrar. Si no me quieres poner en primer lugar es porque tú no quieres. Hay un lugar reservado para ti. Pero hoy podemos ver que la iglesia de Cristo
sigue despreciando el lugar privilegiado que el Espíritu Santo le ha dado en las bodas del Cordero. Por eso en Apocalipsis 3, 20 y 21 en NTV, el Señor ahora, me daba un shock espiritual cuando yo veía que los de Bet-Semes, por abrir el arca y ver lo que había adentro, se murieron. ¿Sí o no? 30 y tantos mil. Y yo puedo ver ahora en el Nuevo Testamento la misma presencia que estaba en el arca, ahora personificada en Jesús, que dice: mira, yo estoy ¿a dónde? A la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré. ¿Y qué? Ahora ya no había ese problema. Ya no veo a un Dios que está invitando a la gente a que venga. Yo veo al mismo Dios ahora yendo a tocar la puerta de la iglesia. ¿Sí me entiendes? Yo veo a un Dios que dice: te amo tanto, te amo tanto. Lo que sucedió en el Antiguo Testamento es cierto, pero hoy te amo tanto que voy y toco a tu puerta. Si tú abres la puerta, cenaremos juntos. Y me encanta esta versión que dice: como amigos. Porque Él nos vino a reconciliar. Jesús nos vino a reconciliar con el Padre. Había un acta de decretos en nuestra contra, pero la sangre preciosa de Jesús nos vino a reconciliar con el Padre Celestial. Y fíjate lo que dice el 21: todos los que salgan vencedores ahora no se sentarán en una mesa, en un banquete, se sentarán conmigo. ¿Dónde? En mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Qué impactante es esto. No tenemos palabras para visualizar lo que viene cuando estemos en la presencia de Dios. Pero no solamente estaremos en un banquete, sino Él dice que nos sentaremos con Él. ¿Dónde? ¿Te das cuenta por qué vale la pena invertir tu tiempo en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra y en congregarte? Vale la pena. Las cosas de este mundo son pasajeras. Las cosas de este mundo aquí se van a quedar. Nos espera una patria celestial en donde el Señor tiene reservada para nosotros una festividad tan grande. Por eso Apocalipsis 19 del 7 a 9, el Reina Valera dice lo siguiente. Lo dice en tiempo presente, porque para Dios no hay tiempo. Y dice, fíjate lo que dice el verso, capítulo 19, verso del 7 al 9. Capítulo 19, verso del 7 al 9. Repite conmigo: gocémonos y alegrémonos. Otra vez. ¿Por qué? Y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Celebremos, gocémonos y alegrémonos. Y el verso siguiente, fíjate lo que dice: y a ella, a la iglesia, a la novia, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Iglesia, gózate y alégrate. La única pregunta que yo te hago es: ¿estás vestido? ¿Estás vestida correctamente? En Mateo 22, lo que acabo de leer, después de que entran los buenos y malos, el Señor entra y se da cuenta que uno entre todos los que estaban le dicen: hey amigo, ¿por qué no estás vestido de manera correcta para el banquete? Y aquel se para avergonzado, porque se dice que en aquellos tiempos, cuando te invitaban a una fiesta, te daban la ropa correcta con la que tenías que entrar. Jesús, cuando resucita, cuando su sangre en la cruz es vertida, Él nos vistió del pecado, nos puso vestiduras blancas de lino fino. Bueno, no fino, finísimo. Estoy hablando en términos espirituales.
pero es tu responsabilidad y la mía mantener esa vestidura limpia. Por eso dice, su esposa se ha preparado, la novia se ha preparado, la iglesia se ha preparado. Es decir, ha mantenido sus vestiduras limpias. Y no hablo de perfección, hablo de convicción. No hablo de perfección, pero sí hablo de arrepentimiento. Y tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos para cuando el Señor nos llame. Que cada vez que te veas al espejo, no veas tus ropas externas, sino le preguntes al Espíritu Santo: ¿mis ropas están blancas, Señor? ¿Cómo las ves tú? Porque yo puedo decirte que sí. ¿Cómo ves mis vestiduras? Ya están un poco percudidonas, hay que darles una lavadita. ¿Hay algo que estoy haciendo que no te agrada? Gocémonos y alegrémonos, serán las palabras que oiremos un día delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de señores. Y quiero volver al Antiguo Testamento, porque después de lo que sucedió en la generación del profeta Samuel, cuando se perdieron tantas vidas, hubo un hombre que aprendió a celebrar. Repite conmigo: a celebrar. Segundo de Samuel, capítulo 6, verso 12. Y un poquito antes de esto, David había pasado por una situación complicada, porque a la hora de traer la misma arca, un hombre, iba el arca así entre las calles como de Cuernavaca, entre baches y hoyos, y el arca se deladea y un hombre llamado Usa la toca. ¿Y te acuerdas qué le pasó? Se murió. Y David se espanta, digo, con los antecedentes que ya te di. Y ahora viendo que se había muerto este hombre, dice: no, pues mejor la cajita la vamos a mandar a otro lado, porque esta cajita ahorita no, está muy agresiva y el Señor es santo y no estamos preparados para que lo lleve a la casa de campaña. Y la mandan a la casa de un hombre que se llamaba Obed Edom. ¿Sí te acuerdas? ¿Te acuerdas cuánto tiempo? 3 meses estuvo la cajita ahí. Aquí tengo la medida exacta: 1.15 de largo, 69 de ancho y 69 de alto. Eso es lo que medía la caja. 3 meses. ¿Qué simboliza el número 3? Significa la perfección en el mundo espiritual. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla de Dios, habla de santo, santo, santo. ¿Cuántas veces? 3. Y Jesús resucitó ¿al qué día? Al tercer día. Todo esto es un paréntesis nada más para que sepas que la numerología es muy importante. Estuvo 3 meses ahí en la casa de Obed-Edom y hubo bendición. Hubo bendición porque hubo una familia que dijo: a nosotros no nos va a pasar lo que les pasó a nuestras antiguas generaciones. Nosotros vamos a adorar la presencia de Dios. Nosotros vamos a celebrar que aunque nadie la quiso en ningún lado, ni el mismo rey David, nosotros vamos a aprender a celebrar. Y Obed-Edom tenía muchos hijos y les dijo: hijos, tráiganse unos instrumentos, vamos a empezar a cantarle al Señor. Porque hay algo que se siente cuando yo paso cerca de la caja. No quiero acercarme, pero hay algo en mi corazón que me dice que tengo que adorarle. Y Obed-Edom empieza a adorar la presencia de Dios de una manera como nadie la había hecho en muchos años. Y la bendición empezó a emanar de esa caja en donde estaba la presencia de Dios. Porque la naturaleza de Dios es bendecir a su pueblo, pero exige y pide que sea un pueblo fiel, que sea un pueblo que le adore, que sea un pueblo que le celebre. No se dice a qué se dedicaba Obed-Edom, ni se dice de qué manera lo bendijo. Pero ¿sabes lo que sucedió con Obed-Edom y su familia? Que se enamoraron de la presencia de Dios. Se enamoraron de la presencia de Dios. Y yo no sé a qué se dedicaban. Tal vez él era agricultor, pero inmediatamente la tierra, seguramente esa es mi idea, no lo dice la Biblia, eso es algo que yo creo y leí en un libro y que probablemente sea cierto. Probablemente los cultivos empezaron unos jitomatotes así que parecían melones, y los melones como sandías.
y unas piñotas, y la tierra empezó, y la vaquita que daba 5 litros ahora da 50 litros. Y dijeron, algo está pasando aquí. Y Obed-Edom dijo, es por la presencia de Dios que está aquí. Es por la presencia de Dios que está aquí. Hijos, dejen todo lo que están haciendo, vamos a adorar la presencia de Dios. Y aprendieron a cantar, aprendieron a tocar instrumentos, y eso le agradó a Dios. Cuando tú y yo tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, debemos de aprender a celebrar cada situación que nos pasa, y más allá de las circunstancias o de las cosas, decirle, Señor, tú eres digno de ser adorado. Ahora la presencia de Dios ya no está en una caja, ya no está personificado en la persona, valga la redundancia, de Jesús. La presencia de Dios está dentro de ti a través del Espíritu Santo. Así que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por eso es importante cuidar el templo de Dios en donde habita la presencia del Espíritu Santo. Así que David van y le dicen, algo está pasando con Obed-Edom. Fíjate que en 3 meses pasó esto y esto y esto y esto. Y David dice, yo creo que es tiempo de ir. Vamos a analizar, vamos a meditar. Lo consulta con sus autoridades y se dan cuenta que la manera de transportar el arca no era la correcta. Ellos estaban utilizando un sistema filisteo de transportar el arca en un carro nuevo con llantas, y la Biblia decía que el arca de la presencia tenía que ser transportada en hombros, porque estaba diseñada para meter unas varas y cargarla en hombros. Con esto te estoy diciendo que las cosas, las leyes de Dios, las instrucciones de Dios no cambian. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No importa que el mundo te diga que hoy puedes fornicar, que hoy puedes hacer esto, que hoy puedes hacer lo otro. No, las leyes de Dios no cambian. No importa que te digan allá en la escuela, en la universidad, en la secundaria o en la prepa, que ser virgen no es algo es algo que ya pasó de moda. Para Dios sigue siendo importante llegar vírgenes al matrimonio, hombres y mujeres. Amén. Y el Señor se da cuenta de eso y empieza a manifestarse. ¿Por qué no se manifestó antes? Porque no había una adoración genuina, no había una adoración en espíritu y en verdad. Entonces David procede y dice lo siguiente. En el capítulo 6 del segundo libro de Samuel, verso 12, dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom. ¿Y cuánto? ¿Cuánto? Todo lo que tiene. ¿A causa de qué? Del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, ¿cuántos pasos? Yo meditaba y decía 6 pasos, 1, 2, 3, 4, 5, sacrificios. Algo que se dejó de hacer en los tiempos anteriores es sacrificios. Si no hay sacrificios ni de adoración, ni en este caso literalmente sacrificios de animales, entonces no le placía a Dios manifestarse. Y David dice: pues mira, para no meterme en broncas, mejor vamos a hacer sacrificios, no sea que nos vaya a pasar lo que le pasó a las generaciones pasadas. Pero como vio que no sucedía nada y que ellos iban avanzando, ahora transportando el arca de una manera correcta, el verso 14 dice: y David, ¿qué dice? Danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba vestido con un efod de lino. Aquí David ya era rey. A ver, déjame coordinar mis ideas. David supo que el arca de la presencia de Dios traía bendición, pero David no fue para recibir bendición. David ya estaba bendito desde el día que lo ungió el profeta Samuel. ¿Sí me entiendes? David fue por el arca porque él tenía un corazón de adorador, y lo mismo que hizo Obed-Edom, él estaba dispuesto a hacerlo o a continuar haciéndolo, adorando y celebrando la presencia del Dios Todopoderoso. Y de repente viene un gozo en su corazón porque vio que iban avanzando, iban a llevar el arca a Jerusalén, a una tienda
pequeña de unas lonas, en donde David en esta nueva faceta nos quería enseñar proféticamente que podíamos adorarle libremente, que podíamos entrar libremente a la presencia de Dios. Amén. Y dice que danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y el verso 15 dice: así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová. ¿Con qué? Con júbilo y sonido de trompeta. Padre del cielo. Iban avanzando, iban festejando. Repite conmigo: iban avanzando, iban festejando. Y a David se le ocurre empezar a danzar, algo que no se veía en aquel tiempo de un rey. Empieza a despojarse de sus ropas reales y empieza a celebrar la presencia de Dios. Tú no estás aquí para que Dios te bendiga. Tú estás aquí porque ya eres bendecido. Tú no vienes los domingos para que Dios te bendiga. Tú vienes los domingos porque ya eres bendecido. Tú no lees la palabra de Dios para que Dios te bendiga, aunque te puede dirigir. Lees la palabra de Dios porque ya eres bendecido. Tú no das tus ofrendas y tus diezmos para que Dios te bendiga, sino las das porque ya te bendijo. Efesios 1, verso 3 dice lo siguiente, y después me regresas ahí, hijo, por favor. Ay, sí, pastor, ¿y de dónde se sacó eso? No me saqué de ninguna parte, viene en la Biblia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Tiempo qué? Pasado. ¿A qué se refiere? ¿A qué tiempo? A la cruz. Nos bendijo con toda, no oigo, con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Amén. Así que el día de hoy estamos aquí para celebrar, para aprender lo que no hicieron otros y valorar la presencia de Dios que tenemos en este lugar y celebrar de manera espontánea, porque Él es digno y merecedor de toda honra y de toda gloria. Y después te vas a encontrar con la crítica, y a veces la crítica viene de los más cercanos. Su esposa, llamada Mical, se enoja porque David se quitó las ropas reales, y alguna versión dice que se dejó ver el trasero, así dice, por las sirvientas. Y Mical se enoja y le reclama a David. Fíjate lo que dice el 16. Cuando el arca, regresa por favor a 2 de Samuel 6, verso 16. Dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David, que hacía ¿qué? Saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Bríncate al 18. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Verso 21. Dice: entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en presencia de tu padre y en preferencia, a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. 22. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y dice el verso siguiente que Mical nunca tuvo hijos. Qué terrible es cuando dentro de la misma iglesia hay críticas por la manera de celebrar de alguien. David la recibió. David estaba celebrando la presencia de Dios, pero su esposa, una persona muy cercana a él, no lo entendió. Dijo: ¿qué ridiculeces estás haciendo? Pastor, ¿qué ridiculeces es eso de estar brincando? La presencia de Dios es con solemnidad. Nomás vete a un partido de fútbol a ver si hay solemnidad. Ellos festejan algo
algo que les da alegría. Y la mayor alegría que podemos tener tú y yo es el saber que la presencia de Dios está con nosotros. ¿A quién tendré en los cielos sino a ti? Si estoy contigo, nada deseo en la tierra. Y yo puedo ver en la Biblia que a Dios le gusta la celebración. Y te lo voy a demostrar porque leyendo otra vez esta parte de la Biblia me doy cuenta de algo. La danza, los gritos de júbilo, el ruido y todo lo que hacemos aquí, yo no puedo hablar de todas las iglesias, ha sido criticado por otras denominaciones, por otras iglesias, pero yo te voy a decir algo. Si Dios se hubiese molestado por lo que David hizo, algo hubiese pasado después. ¿Sí o no? Dios se molestó porque había idolatría y hubo una consecuencia en los versos primeros, en el primer libro de Samuel. Así que viendo el corazón de Dios, si Dios se hubiese molestado por lo que David hizo, hubiese una manifestación en la Biblia, nos diría algo. Pero fíjate lo que dice. Después de eso viene el capítulo 7 y en el encabezado, si tienes tu Biblia ahí, dice pacto de Dios con David. Dios hace pacto con David y le promete que de su linaje siempre habrá un rey. ¿Le gustó o no le gustó a Dios la celebración? Hace pacto con David y le dice: de tus generaciones siempre vas a tener alguien quien esté gobernando mi nación. Y lo mismo hace con nosotros. Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, seremos bendecidos. ¿Hasta por cuántas generaciones? 1000 generaciones. Wow. ¿Qué sucede? Lo siguiente, en el capítulo 8 vas a ver que Dios extiende sus dominios. David extiende sus dominios. Triunfo, gloria. Voy a leer solamente el capítulo 8, verso 1 y 2. Y dice lo siguiente: David derrotó a los filisteos y los sometió. ¿A quiénes? ¿Por qué o por quiénes fue tanta mortandad? Por los filisteos. ¿Y qué estaba haciendo David ahora? Los estaba derrotando. Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meteg Amá de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir. El verso 3: asimismo derrotó David a Hadad Ezer, hijo de Rehob. Y así te puedes venir una lista de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, porque la presencia de Dios estaba siendo valorada, estaba siendo exaltada, estaba siendo adorada, y había una celebración por ello. No importando las críticas de la gente. Yo no sé si tú seas de los que te reprimes y dices: híjole, quisiera pasar allá al frente, pero no sé, como que algo me detiene. Pues sí, es el enemigo que no quiere que expreses a Dios tu gozo y tu alegría. Empieza a celebrar en la casa de Dios que la presencia de Dios está en este lugar. Amén. Amén por acá. Y después lo que sucede en el verso 15 del capítulo 8, te vas a dar cuenta que David, capítulo 8, verso 14, dice: y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Las consecuencias de una adoración exuberante, no es exuberante, es una adoración extrema, ¿fueron buenas o fueron malas? Entonces, ¿por qué no le celebras? ¿Por qué no somos una iglesia que todos celebremos? Te estoy demostrando bíblicamente que celebrar es bueno. De hecho, nos conviene. ¿Puede pasar alguien al teclado, por favor?
Ahora fíjate bien. En Lucas capítulo 5, verso 27, dice lo siguiente. Lucas capítulo 5, verso 27. Repite conmigo: celebrar me conviene. Lucas capítulo 5, verso 27. Es un llamado a uno de sus discípulos que se llama Leví, se llamaba Leví o Mateo, como le quieras llamar. Y dice el verso 27: después de estas cosas salió Jesús y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo, no oigo, se levantó y le siguió. Y después fue a despedirse de sus padres, fue a vender su casa, fue a cancelar su cuenta del banco. ¿Qué dice que hizo? ¿Por qué hizo un banquete en su casa? ¿Por qué hizo un banquete en su casa? ¿Sabes por qué hizo un banquete en su casa? A Leví o a Mateo nadie lo quería porque era cobrador de impuestos. Era menospreciado, le gritaban, le echaban escupitajos, le aventaban piedras en la calle, porque ciertamente era una traición a su pueblo trabajar para los romanos. Pero Jesús fue y le dijo, con una mirada hermosa, se le quedó viendo ahí en el lugar de su trabajo, ahí en el lugar en donde estaba haciendo las cosas mal, fue y le dijo: sígueme. Por eso Leví no lo pensó un segundo y dijo: hay alguien que me ama a pesar de lo que soy. Hay alguien que me está llamando a pesar de lo que he hecho. Hay alguien que no me menosprecia ni me desprecia. Hay alguien que me está llamando a caminar junto con él. Y ese hombre no es cualquier hombre. Su mirada me dice que es un hombre maravilloso, que es el Mesías. Seguramente estoy pensando como si me estuviese llamando a mí, porque lo dejó todo e hizo un banquete. Y es como si hoy le decimos a los chefs que tenemos aquí: hey, aquí están 100,000 pesos, vayan y traigan comida para todos, porque banquete es un lugar donde hay un montón de comida, en un lugar en donde se disfruta entre amigos, ¿sí o no? ¿No te ha pasado que llegas a los buffets y los ves y nomás de ver tanta comida dices: Padre Santo, hasta se te fue el hambre? Bueno, pues Leví hizo un banquete. Y hoy te vengo a decir, hoy, aquí estamos hoy, a 2 de junio, hoy 2 de junio del 2024, el mismo Jesús que llamó a Leví, hoy te llama a ti y te dice: no importa lo que hayas hecho, no importa las cosas que hayas dicho, incluso en mi contra, no importa lo que te hayas dedicado, hoy vengo en el nombre del Señor a decirte que Jesús te sigue diciendo: sígueme. Y la naturaleza del ser humano, al sentirse amado, al sentirse perdonado, al ya no sentirse menospreciado, es celebrar a través de un banquete. Y como siempre en los banquetes, Jesús es criticado. Y después dice, verso 30: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué tenía la voz de Jesús? ¿Qué tenía la mirada de Jesús? Que hizo que Leví en ese momento se arrepintiera de todo lo que había hecho. Renunció a todo por seguir al Maestro.
Jesús, bajo la dispensación de la gracia que todavía la tenemos aquí, porque habrá un día en que los seres humanos van a querer buscar a Dios y Él ya no va a estar, su Espíritu Santo ya no va a estar. Hoy te sigue diciendo: ven, celebremos juntos. No importa que estés enfermo, por eso vine por ti, porque estás enfermo. Amén. Y un poquito más adelante, en Lucas 19, podemos ver una celebración maravillosa. Igual un hombre llamado Zaqueo, que se dedicaba exactamente a lo mismo que Mateo o que Leví, que es la misma persona, oyó de Jesús. Dijo: ¿cómo podré hacer para conocer a ese hombre, aunque sea de lejos? Que la Biblia dice que era muy bajito. Así que se subió a un árbol sicómoro y desde ese lugar tenía una perspectiva mejor para ver pasar al maestro, porque él no se sentía digno. Primero porque no lo podía ver y no se sentía digno por el oficio al que se dedicaba. Pero en Lucas 19, verso 5 dice lo siguiente: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy, ¿cuándo? ¿Qué palabra dijimos en el Salmo? Hoy es necesario que pose yo, ¿dónde? En tu casa. Yo estaba investigando qué significa la palabra pose, y significa quedarse en un lugar de manera permanente. ¿Te das cuenta lo que le estaba diciendo? Porque a veces nosotros no entendemos el lenguaje original, pero le estaba diciendo: es necesario que yo viva en tu casa de manera permanente. Wow. Alguien como yo me está llamando a mí. Entonces dice el 6: entonces descendió. ¿Cómo? ¿Cómo descendió? A prisa. Y le recibió. ¿Cómo? ¿Cómo estaría Zaqueo? Pero cuando hay un gozo genuino, dice el verso 7, al ver esto, todos, ya no eran los fariseos, ¿quiénes? Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Yo no veo aquí que Zaqueo, Jesús le haya ido a decir: Zaqueo, reconoce que eres un pecador. ¿Sabes quién soy yo? Yo sé todo de ti. Le robaste a fulano, sutano, a mengano. Sí, Señor. Bueno, ahora repite una oración: Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador, y prometo no fallarte más, y voy a No veo nada de eso. Es bueno eso, pero no veo nada de eso, porque cuando la presencia de Dios entró a la casa de Zaqueo, la atmósfera de robo, de mentira, de violencia, de muerte, de corrupción se fue. Y la presencia de Dios entró en el corazón de Zaqueo, y hubo arrepentimiento genuino de parte de un hombre que había cometido muchos errores, pero recibiendo el arca de la presencia en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo encarnado, en la persona más maravillosa que ha pisado este planeta, hay arrepentimiento. La presencia de Dios en tu casa es suficiente para echar fuera todo conflicto matrimonial. Escúchame bien. Si estás teniendo conflictos matrimoniales serios, es porque la presencia del Espíritu Santo no habita en tu casa. Tú vienes a visitar los domingos la presencia de Dios, y eso de vez en cuando.
Pero cuando tú decides que la presencia de Dios viva en tu casa, no hay demonio que pueda habitar juntamente con la gloriosa presencia del Espíritu Santo. Por eso los demonios, cuando se encontraron con Jesús en Gadara, les dijo: ¿Qué quieres con nosotros? Inmediatamente detectaron su presencia, porque no podían tolerar. Entonces, cuando la presencia del Espíritu Santo está en tu casa, no hay que temer, está protegida. Y yo puedo ver, iglesia, ayer escuché a uno de nuestros pastores amigos que tuvo un accidente, y nosotros estamos en una temporada de sanidades, prodigios y milagros que Dios está haciendo. Nadie de aquí, Dios está haciendo. Y él nos decía, bueno, nos estaba platicando el pastor, mi percepción de ver los milagros ha cambiado, le dijo al pastor. Y le dijo: ¿por qué, hijo? Tuve un accidente, me estampé con un tráiler porque se frenó así de sopetón, me estampé, y atrás de mí venía otro tráiler que se estampó conmigo, y el carro quedó hecho bolita, pero a él no le pasó nada. ¿Ese es un milagro? Claro que sí. Muchas veces estamos esperando eso, pero Dios te ha librado de muchas de esas, de muchos peligros. Y han sido milagros, cosas que tú no has celebrado. Ahora, ¿te acuerdas cuando Jesús hacía un milagro? Especialmente en los primeros años, ¿qué le decía a la gente? No se lo digas a nadie. ¿Y qué hacía la gente? Lo primero que hacía, iban a decir lo que Jesús había hecho. ¿Y qué sucedía? ¿Se frenaban los milagros o había más? Había más. Entonces, cuando tú no dices lo que Dios ha hecho en tu vida, estás frenando los milagros. Es necesario que cuentes las maravillas y proezas que el Señor ha hecho contigo. Y si te critican, que te critiquen. Jesús iba a entrar a Jerusalén. Con eso termino. Es la primera vez que digo con eso termino. ¿Sí? Gloria a Dios. Porque con esto termino. Iba a entrar a Jerusalén. Pues qué bien, pastor. Qué bueno que iba a entrar a Jerusalén, pero esta vez era diferente. Esta vez, a los pocos días, Jesús sabía que iba a ser crucificado y que venían tiempos muy difíciles para él. Sin embargo, él decidió terminar su propósito, que sabía que no iba a ser nada sencillo. Iba a ser martirizado, escupido, humillado, crucificado. Su mismo pueblo, a quienes muchos de ellos había sanado, iban a votar porque fuera liberado un criminal llamado Barrabás y que Jesús fuese crucificado. Sin embargo, aún así entró a Jerusalén, y dice Lucas 19, verso 29, dice lo siguiente. 19:29 dice: y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatan?, le responderéis: porque el Señor lo necesita. Esto era una profecía de Zacarías, que el Señor iba a entrar en un pollino a Jerusalén, en un burrito. Y los discípulos van, y efectivamente el burrito estaba en donde Jesús les había dicho, y efectivamente sale el dueño y le dice: oye, ¿por qué estás desatando a mi burrito? Dice: porque el Señor lo necesita. Y yo me ponía a meditar: si Dios puede usar un burro,
Hola. ¿Cuántas veces has tenido oportunidad de servir a Dios? No es necesario mi servicio. El Señor te dice: yo te necesito. Amén. Y dice lo siguiente en el verso 37, en el 35, por favor. Y lo trajeron a Jesús, el burrito, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Yo no sé si te imagines esto, pero Jesús arriba del burrito, toda la gente se quitaba sus túnicas y las ponía en el piso para que Jesús pasara. Y empezó la atmósfera de ese lugar a cambiar. Muchos teólogos dicen que esto sucedió después de haber resucitado a Lázaro, cosa que el pueblo de Israel nunca había visto, que un muerto resucitara. Ahora el pueblo estaba eufórico, estaba lleno de gozo por lo que había pasado. Dice el 37: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, y quiero que te pongas de pie, por favor. Toda la multitud de los discípulos, ¿qué hicieron? Gozándose, comenzó a alabar a Dios. ¿Cómo? A grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Cómo se escucharía esto en una multitud al mismo tiempo? Lo van a poner ahí y lo vamos a leer, y lo vamos a decir a grandes voces. ¿Estás listo? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Una vez más, bendito. Una vez más. El verso 39 se repite la misma historia. Yo veo que hay una lucha contra la adoración y la celebración espontánea. Dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos, diles que guarden compostura, diles que se callen, que no sean escandalosos. Vamos a entrar a la ciudad santa. Dejen esos griteríos para el mercado, parecen de la verdulería. ¿Y qué les contesta el Señor Jesús? Verso 40. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, os digo que si Buena Tierra callara, os digo que si Cuernavaca callara, las piedras clamarían. Amén. Así que hoy es una buena oportunidad para celebrar la presencia de Dios. Ya te demostré que si tú entronas a Dios en primer lugar, tú le dices: Señor, durante esta adoración yo me comprometo a que tú seas el primero, lo único. Yo sé que todas las cosas se van a dar por añadidura. Y hoy quiero, Señor, que si mis pies no se han movido por vergüenza, por el qué dirán o por lo que sea, hoy ya me dijiste a través de la Biblia que David
hizo una adoración espontánea y que le diste triunfos posteriores. Hoy ya me di cuenta que la gente, que si yo no comparto todo lo que has hecho conmigo, Señor, se frenan los milagros y los prodigios. Por eso hoy esta casa ha decidido celebrar la presencia de Dios que nos ha acompañado por casi 12 años. Yo no sé cuántos tengan manos aquí. Yo no sé cuántos tengan pies en este lugar. Yo no sé cuántos tengan voces para celebrar. Así que si tú quieres celebrar la presencia de Dios, yo ya estuviera aquí corriendo, yo ya estuviera aquí al frente diciéndole: Señor, hoy vine a celebrar tu presencia. Hoy vine a decirte que te amo y que te voy a entronar en primer lugar. Hoy voy a celebrar que eres bueno, que eres digno, que eres santo, que eres poderoso, y a ti sea la honra y la gloria. Hoy voy a danzar como David, de manera espontánea, no importando lo que piense el de al lado, no importando lo que piense el de atrás, no me importa lo que digan. Mi danza, mi canto, mis aplausos son para ti, Señor. Bendito y alabado seas por siempre y para siempre. Amén.